El Russian Ballet Mariel está aquí en México y estarán aquí en el estudio con nosotros su promotora y director. Despertar conciencias y fomentar la cultura de prevención es fundamental hoy en el Día de Lucha contra el Cáncer. Rafael García Villegas, qué gusto tenerte aquí en el estudio de nuevo. Gran cobertura la de Álamos, Sonora con Olín Buendía. Y que bueno, pues bienvenido de nuevo. No te has ido de la pantalla, pero aquí al estudio, sí, un poquito, ¿no? Gracias, Laura. Ya se les extrañaba. Laura Barrera, amigos del auditorio. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana y en efecto trabajando y explorando otras latitudes. Y hoy tenemos mucho que compartir con todos ustedes. Efectivamente, porque, bueno, hemos comentado estos temas la semana pasada después de la Virgen de Guadalupe. El Niñopa es quizá uno de los personajes de la religión católica más venerados en la Ciudad de México. Y este 2 de febrero se festejó su día. Acompáñame a ver cómo se vive y cómo se disfruta el Día de la Candelaria en uno de los barrios más antiguos en el centro de Xochimilco. Alrededor de las 8 de la mañana del domingo 2 de febrero, la gente comenzó a reunirse en la que fue la Casa del Niño Pa durante el 2024. Por supuesto, los tamales y el café comenzaron a llegar para repartirlos a todas las personas que fueron a despedirse de la imagen religiosa, que hasta el momento no se ha precisado su antigüedad. Tenemos varias versiones y la verdad no me gusta meterme en ese tema. Lo único que le puedo decir es que es una imagen del siglo XVI y que pues en realidad del XVI para acá pues, ya tiene más de 400 años, ¿no? Obvio. Y se le rinde culto, pues yo me imagino que desde aquel entonces. La banda entonó las mañanitas y las campanas empezaron a sonar en señal de que el Niño Pa comenzaba a salir, acompañado por la maestra Oralia y su familia. Vestido con un ajuar blanco de aproximadamente 70 centímetros de largo y en todo momento protegido de los rayos del sol, siguiendo las indicaciones otorgadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para su conservación. Tiene 2 revisiones al año, en el mes de enero, antes de que, por ejemplo, en este caso, yo voy a entregarlo el día 2, vienen a revisar al niño en el mes de enero para ver en qué condiciones está. Actualmente nosotros lo único que hacemos es verificar que no tenga problemas estructurales, evitar que se exponga a trayectos largos, a movimientos bruscos, que no se manipule demasiado, que se tenga cuidado al trasladarlo, ¿no? Y así es como inicia el recorrido de despedida en compañía de los chinelos. Un ambiente de fiesta envolvía cada una de las calles de la alcaldía Xochimilco. El apoyo de los elementos de protección civil fue importante para que la celebración se llevara a cabo sin ningún problema. Mi esposo y yo nos anotamos en 1984, 85, no recuerdo bien, para pues tener una mayordomía. Entonces en aquel entonces nos faltaban muchos años para pues, tenerla, ¿no? Y ofrecérsela a nuestro sagrado niño. Entonces pues tuvimos que esperar 40 años. Las y los habitantes del barrio acompañaron la procesión por la avenida Hidalgo y la calle Ilhuicamino, grabando el momento con el celular y llevando en brazos imágenes del Niño Dios. Después de un año de estar en el barrio de la Asunción, es en este punto justo donde el Niño Pa se despide. Las y los chinelos con su vestimenta típica y colorida y guiados por los portadores de los banderines bailaban al ritmo de la tuba, los tambores y la trompeta de la banda Los Papis, mientras que los cohetes también se hacían presentes. Todo convertido en una explosión de emociones. Durante un año van a estar 250 chinelos acompañándolos a las misas y hoy fue nada más el cambio de mayordomo. No, pues es un gusto increíble el poder compartir esta experiencia y poder transmitirlo a la demás gente. La indumentaria que yo utilizo es del estilo de Tepoztlán, que es de terciopelo. Como pueden ver, todo es bordado, es hecho a mano. La procesión siguió su camino rodeando la plaza central de Xochimilco para llegar al lugar donde se llevó a cabo la celebración religiosa a cargo del arzobispo Carlos Aguiar Retes. Posaderos, familiares de los mayordomos y miles de creyentes repartidos en las laterales de la iglesia fueron parte de este emotivo momento. Yo me anoté cuando tenía 10 años, allá en 1985, cuando estaba en casa de mis abuelitos. El Niñopa también fueron mayordomos. Mi mamá también fue mayordoma en el 2006.
Después del cambio de mayordomía es en este punto donde termina el recorrido y donde se esperan aproximadamente 3.500 personas para continuar con la celebración. El Niño Pa siguió su camino hacia la calle Jaltocán en el número 39. En su llegada, comenzaron a sonar las campanas y el caracol. La lluvia se hizo presente, pero no fue impedimento para que la fiesta del Día de la Candelaria siguiera su curso. Como ya es tradición, los nuevos mayordomos invitaron a todos los asistentes a acompañarlos en la comida que ofrecieron como muestra de agradecimiento y felicidad. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Las 3 pistas están dispuestas. Solo falta demostrar tu talento. Si practicas algún tipo de arte relacionada al circo, es el momento para que te inscribas y participes en la segunda convocatoria del Diplomado en Artes Circenses que se llevará a cabo en el CENART. Está hecho para artistas escénicos en formación que lleven practicando alguna disciplina circense. Lo que hacen es se registran, nosotros hacemos una selección, mandan una semblanza curricular de qué han hecho, dónde han estudiado y algunos videos para ver su trabajo. Hacemos una selección, una preselección, vienen a hacer unas audiciones de 5 minutos en el pabellón circense del CENART y de ahí se eligen a las personas que van a poder cursar este diplomado. Las y los participantes deben tener mínimo 2 años de experiencia en alguna disciplina circense. El curso iniciará el 3 de marzo y terminará en noviembre. Tiene una duración de 356 horas y es completamente gratuito. Además, todos los maestros cuentan con más de 20 años de experiencia. Estamos hablando, por ejemplo, de Valerio Vázquez, Malcolm Méndez, que son de La Gran Pompa, el maestro Jesús Díaz, que es uno de los clowns más reconocidos en México, Noemí Espinosa, Jorge Díaz, Jessica González, que es de Tránsito 5, Cintia Franco, que ha trabajado en muchos circos, ha estado en Circuba, ha estado en el Circo Atay de Hermanos, y tenemos también al maestro Ramón Solano, que es el famoso mimo de Coyoacán. En la página www.desarrolloacadémico.cenart.gov.mx podrás consultar más información de la convocatoria. El registro de postulaciones termina el 14 de febrero. Tenemos muchas personas que vienen de los semáforos, que obvio ahí son entrenamientos de muchas horas porque están a cada rato, pero les falta toda la parte escénica, ¿no? Expresión corporal, ritmo, en fin. Y solo con constancia y disciplina, ¿no? De que dicen, lo voy a hacer y estar y no abandonar, pero los que realmente se quieren dedicar a eso de manera profesional han alcanzado muchas metas. Los resultados se darán a conocer el 27 de febrero y las inscripciones los días 28 y 29 del mismo mes. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Entre el encuentro Art Basel de Miami en diciembre y el Arco de Madrid en marzo, creadores contemporáneos, galeristas y coleccionistas convergen. Esto es en la Ciudad de México. Mañana inicia la Semana del Arte y como preámbulo a la misma, nuestro compañero Iván Ramírez salió a sondear al público para ver qué les gusta del arte contemporáneo. Le preguntamos a la gente qué opina acerca de las obras de arte contemporáneo de Jeff Koons, Pablo Picasso, Jackson Pollock y Mauricio Catalán. Y esto fue lo que respondieron. Como arte contemporáneo es una pieza que es pues muy polémica porque es básicamente un plátano pegado en una pared. Y creo que esto representa una mala representación de lo que es el arte contemporáneo. A mí esa pieza no me gusta. Creo que por eso tachan al arte contemporáneo como algo banal y como algo sin sentido. Me gustó mucho esta imagen porque es muy colorida y tiene múltiples formas y yo veo que son 2 mujeres que están como en un abrazo, entonces me gustó mucho por eso. Básicamente creo que a primera vista me llama mucho la atención el hecho de compartir muchos colores, muchas formas, y creo que esta parte del arte en cuestión de la abstracción tiene un poquito más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Creo que el hecho de decir que algo es abstracto va muy subjetivo, ¿no? A la mente de cada artista o a la mente de quien la percibe. Para mí quizás podría significar un enfado, un enojo, algo muy subjetivo.
unas figuras como las que podemos ver que son globos, a los niños les llama mucho la atención y yo creo que eso es importante. Me llamó mucho la atención los colores, las formas que, bueno, en lo personal alcanzo a percibir un poco más como a lo que va la obra y creo que es una de las cosas que me llamó más la atención porque, bueno, de las otras pinturas que vi son un poco más complicadas de entender y creo que es una de las razones por las cuales el arte contemporáneo no es como muy llamativo para toda la gente, ¿no? Como que también inclusive a veces necesitas un poco de contexto, pero pues creo que también es importante no cerrarnos a todo este tipo de obras que hay. El arte viene intrínseco al ser humano, entonces no creo que haya como tal un arte correcto o incorrecto, como mucha gente lo dice, mucha gente cataloga el arte contemporáneo como un arte incorrecto, pero yo creo que todo lo humano es arte y esto también puede ser arte, como ya lo dije, tal vez no es placentero a los ojos, a la visión, pero la idea, el concepto del arte está presente ahí. ¿Y a ti, cuál te llamó la atención? Bueno, Pollock se impuso en esta encuesta. Yo me quedaría con la obra de Picasso que seleccionó Iván para la misma. Y eso es muy interesante. Ya empieza Sonamaco, Salón Acme, claro, Bada, en fin. A lo largo de esta semana estaremos dando cuenta de lo que está sucediendo en esta Semana del Arte de la Ciudad de México. Porque es muy intenso, se pone muy intenso. Hay que hacerlo recorrido. Les vamos a recomendar a qué lugares ir para que puedan ustedes seleccionar qué tipo de arte quieren descubrir, qué tipo de arte les interesa, incluso coleccionar, porque no crean que es tan caro. Hay la posibilidad de apoyar a artistas emergentes adquiriendo su obra. Yo creo que sería una buena idea, ¿no? Síganlo aquí en Noticias 22 y cambiando de tema, que también tiene que ver con las artes, pero visuales de manera particular la fotografía, este cosmos se nutre de bellezas naturales. Sí, y también inmortaliza en imágenes ese punto donde encuentran equilibrio, el orden y el caos. Roger Howen es un fotógrafo originario de los Países Bajos que vive en Ámsterdam y comparte su obra con todo el mundo. Su arte se caracteriza por revelar la belleza de lo cotidiano, sin apariencias. Lo que importa es que el espectador contemple la naturaleza que captura con su lente. Así, se puede observar en la muestra Cosmos, que se inspira en la visita que el artista realizó a México, particularmente a Mérida, Oaxaca y Chiapas. So in my photography, I captured the landscapes of Mexico, not only the natural landscapes, the naturally occurring landscapes, but also the man-made landscapes. For example, the temples in Yucatan, besides the gardens and the botanical gardens, which are man-made. So I'm combining both the man-made landscapes and the natural occurring landscapes. La obra se exhibe en la Galería Terreno Baldío Arte en la colonia Roma y dialoga con las paredes de una casona construida en 1900. Roger, además de observar y fotografiar los paisajes que le cautivaron de México, traduce sus imágenes en piezas que muestran un balance entre el caos y la paz, entre la oscuridad y la luz, entre el universo, entre el cosmos y la naturaleza. It is all photography based, and I'm using several printing techniques. I'm using the gelatin silver printing technique, I'm using digital pigment printing technique, and I have a big fascination for different types of paper, both Japanese kozo paper, and I discovered here the Mexican amate paper, which I'm trying to learn to make myself and continue to print on for my upcoming works. Su trabajo es un trabajo en blanco y negro y también en tintes, algunos tintes naturales que él investigó y entendió en México. Y bueno, es una exposición muy linda que esperamos que vengan a ver. Les repito, la dirección es Orizaba 177, esquina con San Luis Potosí, en la colonia Roma. Cosmos fue posible gracias a la colaboración de la Embajada de Países Bajos en México. Noticias 22, Karen Rivera.
Nos sumamos a las felicitaciones para la maestra Gabriela Ortiz, quien se alzó con el Grammy a Mejor Composición Clásica Contemporánea por la obra Revolución Diamantina que estrenó la Filarmónica de Los Ángeles bajo la batuta de Gustavo Dudamel. La pieza está inspirada en los movimientos feministas en México. Y de hecho ya estamos en contacto con la compositora, quien regresa a nuestro país el día de mañana, pasado mañana, para hablar de este galardón tan importante. Y también recordar, allá en Álamos tuvimos la oportunidad de platicar con Mario Shank, este tenor guatemalteco, que nos decía que la grabación hecha también por la orquesta, pero sinfónica, estaba nominada por la obra de Daniel Catán. Fue la Sinfónica de Los Ángeles la que se llevó el premio por otra obra, pero bueno, el hecho que estén volviendo a la mirada a la música latinoamericana y sobre todo a la música de concierto y a la ópera ya consagrada, bien vale la pena celebrar estos triunfos y estas nominaciones. Muchas felicidades, un abrazo con mucho cariño a Gabriela Ortiz. Regresamos. Hace unos momentos se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el aniversario 86 de Lina en el Museo de las Culturas del Mundo. Esto es parte de lo que se dijo. En el último sexenio, el INA ha realizado importantes avances en la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de México. Los proyectos emblemáticos como el proyecto Chapultepec y el Tren Maya han demostrado el compromiso del Instituto para la Preservación del Patrimonio en un contexto de desarrollo económico y social. Hemos concretado acciones para la recuperación de bienes culturales sustraídos ilícitamente del país, que a la fecha suman más de 14.500 objetos arqueológicos e históricos. Ya no se trata solo de contribuir a la unidad de nuestro país a partir de reconocer los referentes que nos dan sentido de pertenencia y orgullo de patria. Se trata de que el instituto tiene que asumir que si somos una nación pluricultural, ahora tenemos que hacernos cargo de ilustrar, de acompañar, de defender y salvaguardar las diferentes identidades étnicas, lingüísticas, culturales, comunitarias y regionales que hacen a este país pluricultural y diverso en todos estos ámbitos. Bueno, un proyecto que se consolida, que se conforma en tiempos de Lázaro Cárdenas y que efectivamente muestra la pluralidad cultural de esta nación. Y bueno, en otros asuntos, el día de ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron un diálogo telefónico en el que se acordó pausar un mes las medidas arancelarias que había anunciado ya la Casa Blanca. No obstante, ante el discurso de Trump, la resistencia social pues no se ha hecho esperar en los Estados Unidos. Vamos a ver. La levanto por donde quiera. De acuerdo al Instituto de Políticas Migratorias de los Estados Unidos, viven alrededor de 11.3 millones de personas indocumentadas en aquel país. En conjunto, la producción económica total de los latinos con y sin documentos generaron 3.7 trillones de dólares en el 2022, superando la marca histórica de 3.2 trillones de dólares establecida en el 2021. Esto de acuerdo a un reporte del 2024 elaborado por la Universidad de California en Los Ángeles y la California Lutheran University. La política migratoria del gobierno de Donald Trump no solo ha provocado la deserción escolar, sino que los trabajadores han dejado de acudir a las granjas. Una encuesta del Departamento del Trabajo aseguró que entre el 2020 y 2022, el 42% de los empleados agrícolas no tenían permiso de trabajo. Por su parte, los agricultores estadounidenses reconocen que cualquiera de las políticas que reduzca la fuerza laboral pondría a esta industria en serios problemas. Ante este panorama y a través de redes sociales, se convocó a tomar las calles y se lanzó la campaña Un Día Sin Inmigrantes, que busca impactar la economía de Estados Unidos. El pasado lunes 3 de febrero se invitó a no comprar, no trabajar y no ir a la escuela.
A este mensaje se le sumaron otros tantos como Un día sin inmigrantes, Nuestra fuerza está en nuestra unión y Fuera ICE de las escuelas. Además de las redes en donde la gente ha mostrado su apoyo a los indocumentados e incluso su arrepentimiento por haber votado por Donald Trump, los ciudadanos tomaron las calles para mostrar su rechazo ante las deportaciones. En Nueva York, una manifestación tomó la calle 42 para dirigirse a Times Square, en Manhattan, con banderas de México y proclamas anti-Trump, como Nadie es ilegal. Los Ángeles suma 2 días de manifestaciones. Cientos de personas se reunieron en el centro de la ciudad con banderas de Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador. En la autopista 101, los automovilistas mostraron su apoyo a los jóvenes, haciendo sonar sus claxon y gritando, ¡sí se puede! Y es que, como decían algunos asistentes, mis padres lucharon por mi futuro y ahora me toca luchar a mí por el de ellos. Es importante salir a la calle y que Donald Trump sepa que no nos mantendremos callados mientras separa familias. Las protestas también se registraron en Washington, D.C., Illinois, Texas, Georgia y California, sumándose consignas como los inmigrantes pagan más impuestos que Trump, alto a las deportaciones masivas y nadie es ilegal en tierra robada. Noticias 22, Alberto Aranda. Justo para hablar de esta resistencia social y el impacto de los aranceles, damos la bienvenida al doctor en Historia, Alberto Betancourt, que está aquí con Rafael del otro lado del estudio. Vamos con ustedes. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de irnos a este fenómeno sin precedentes en Estados Unidos, que son estas manifestaciones que ya veíamos en las marchas y que van más allá del día sin escuelas y que van allá más del día sin ir a trabajar, tiene que ver también con un boicot, por decirlo de alguna manera, a determinadas marcas. Pero tú estuviste en Estados Unidos, en Washington, en diciembre, y podríamos empezar a hablar. Estas son consecuencias, las causas, algo que tú has denominado las derrotas de Trump. Bienvenido de nuevo, cuenta. Rafael, buenas noches, muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo, estar en Canal 22. Estamos viviendo un momento histórico. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos representa la confluencia de muy diversas fuerzas de derecha y ultraderecha que vienen, por citar un ejemplo, desde el supremacismo y el descontento que se generó desde la época de la derrota del sur en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Confluye con otro de los ríos, otro de los afluentes, digamos, del conservadurismo de Trump, el terrible anticomunismo de su abogado, que durante mucho tiempo lo defendió contra el Departamento de Justicia. Donald Trump estuvo muchas veces demandado por no rentarle su departamento a afroamericanos, no rentarles los apartamentos de los edificios que él construía. Y él se consiguió un abogado, Roy Cohn, que es un personaje verdaderamente siniestro en la historia universal y en la historia de Estados Unidos. Él fue el asesor principal del comité de Joseph McCarthy, el legendario senador que hizo la lista de los funcionarios norteamericanos que tenían que pasar a los juicios legendarios en el Congreso. Ese abogado fue el abogado de Trump. Entonces, realmente estamos hablando de un personaje que es verdaderamente peligroso, cuyas amenazas hay que tomar completamente en serio y representan un reto para nosotros. Pero por lo mismo yo creo que es muy importante documentar aquellas ocasiones en las que los movimientos sociales han logrado derrotar a Donald Trump. Una de ellas, por ejemplo, cuando él construyó la Torre Trump en la ciudad de Nueva York. Él estaba brincando, por decirlo así, de Brooklyn a Manhattan, estaba poniendo ahí su pie inmobiliario. Él viene de una facción de la burguesía estadounidense muy ligada a los casinos, ligada desde luego a los negocios hipotecarios y a la especulación en ese terreno, en el terreno de lo inmobiliario. Y cuando quiso construir su torre, pues hubo personas que se opusieron. Entre otras, los propios trabajadores que estaban demoliendo el edificio Bonwit Teller, que fue destruido para poder construir la Torre Trump, pues estaban sometidos a jornadas de 18 horas, trabajaban 7 días, muchos de ellos dormían en la propia construcción, a veces en lugar de pagarles su salario se les pagaba con vodka. Bueno, eran trabajadores que no tenían papeles, eran trabajadores inmigrantes que no estaban en una situación legal en términos migratorios en Estados Unidos. Y él quiso aprovecharse de esa circunstancia para no pagarles. Entonces los trabajadores, que eran básicamente polacos, le decían la Brigada Polaca de Construcción,
se organizaron, se fueron a juicio. Estamos hablando de algo que ocurrió por ahí de 1981. Casi 10 años después, la Corte de los Estados Unidos falló en favor de los trabajadores polacos que lograron derrotar a Donald Trump. Un segundo ejemplo que yo pondría, pero afortunadamente son muchos y hoy tenemos que documentarlos históricamente, ocurrió cuando Trump se propuso construir una segunda torre en Nueva York en un gran proyecto que él llamó la Ciudad Trump. Ahí se proponía construir el edificio más grande del mundo, arrebatarle esa insignia a la Torre Sears de Chicago, y quería construir un edificio de 150 pisos, acompañado de otras 7 torres, en total 8.500 departamentos, y los vecinos, cuando vieron esa monstruosidad, se dieron cuenta que eso iba a acabar con la vida cultural de la sección oeste de Nueva York, y pues empezaron a organizar escritores, profesores, músicos, arquitectos, cineastas. Empezaron a explicar las consecuencias que traería ese megaproyecto. En la región se organizaron y lograron frenar a Donald Trump después de un año de negociaciones. Yo creo que hoy pues lo que nos corresponde es justamente pues estar muy atentos y recordar, porque vale la pena, que aunque Donald Trump haya logrado ganar la presidencia de los Estados Unidos, no es invencible. No es invencible, se puede derrotar, y justamente por lo mismo yo creo que lo que vivimos en los últimos 3 días es algo realmente histórico. Despertó el gigante. Despertó una fuerza civilizatoria, política, social en los Estados Unidos que siempre ha estado ahí, que ha jugado muchas veces un papel importante en la oposición a la guerra de Vietnam, en la construcción de muchos valores de la sociedad norteamericana. Ahora sí que la comunidad mexicana está ahí desde antes de que eso fuera Estados Unidos, ha seguido ahí, se ha ido nutriendo con las oleadas de migrantes, y qué gusto da vivir una jornada como la de ayer. Y es interesante si analizamos también las tendencias en los votos, porque hubo mucho voto latino también por Donald Trump, algo que llamó la atención sobremanera. Y ahora hablar también de este culto a la persona que refieres, o a la especulación que ahora se juega en las redes sociales, nos lleva a replantearnos este panorama y lo que nos depara. ¿Ya había habido en alguna ocasión en la relación México-Estados Unidos algún impacto o alguna represión tan grande como para decir voy a poner aranceles de este tamaño, del 25%? Bueno, yo creo que junto con los aranceles, la arrogancia, la intención de realizar un acto de intromisión, el tratar de someter, cosa que no ha logrado ni logrará, al gobierno mexicano y a la sociedad mexicana, son completamente inaceptables. Yo creo que realmente estamos en uno de los momentos más delicados, al menos que yo recuerde, en la historia de la relación entre México y Estados Unidos. Es un momento muy peligroso. Las amenazas han llegado incluso con filtraciones a la idea de una invasión suave, una cosa que por supuesto pone, pues indigna, algo que tenemos que conjurar por una vía pacífica, pero pues eso nos habla del nivel de agresividad del gobierno de Donald Trump. Justamente por lo mismo yo creo que es muy importante la serenidad, pero también la decisión, la voluntad de defender nuestra soberanía, y en ese contexto, pues a mí me gustaría citar aquí las palabras de un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, Ernst Bloch, y su famoso libro El principio de esperanza, porque él dice que hay ocasiones en la historia en la que se presenta lo que él llama un bonus optimus, una especie de sorpresa, algo que no estaba previsto, que constituye una sorpresa de la historia, pero que es una sorpresa positiva. Me refiero desde luego, pues en primer lugar, al hecho de que los mexicanos que viven en Estados Unidos hayan cobrado conciencia, hayan salido a las calles, se hayan manifestado en los Estados Unidos. Acabo de ver la película La Cocina de Ruiz Palacios. Pues ¿cuántas cocinas hay así en Estados Unidos? Comentabas hace un momento que yo había tenido la oportunidad de ir a Washington a una reunión de la revista El Boletín de los Científicos Atómicos en la primera semana de diciembre. Fui a una cocina donde había muchos trabajadores de diferentes nacionalidades. Había una mujer, una joven de Senegal que hablaba muy bien español. Mucha gente en la cocina hablaba español. Digamos que dentro de los equipos de trabajo, la gente que habla español y los mexicanos juegan un papel muy importante. Y en ese contexto, pues, la muchacha siempre me recibía diciendo, ¡ay, qué gusto, vámonos a Guadalajara! Y un día me dijo, te voy a presentar a mi jefa, quiero que la conozcas. Salió una señora
de edad, no muy avanzada, rechonchita, gentil, y me dijo, yo soy de El Salvador. Y estoy muy agradecida por la manera en la que a mí me trataron los mexicanos durante mi cruce por México. Te quiero regalar este pan y este café. Wow. Y yo la verdad es el pan y el café que más he disfrutado. Yo creo que el papel que pueden jugar los migrantes mexicanos hoy en la organización de todos los migrantes y en la defensa de la dignidad humana es algo que da mucho gusto poder vivir y poder apreciar y apoyar. La soberanía se está defendiendo de los dos lados de la frontera y como bien dices, me quedo con esta idea, el gigante despertó y atención también con las reacciones y lo que está picando Donald Trump puede ser contraproducente. Muchas gracias por traer esa reflexión a la mesa esta noche. Al contrario, muchas gracias. Pues ahí está, Laura, fundamental, el gigante está despierto. Efectivamente, bueno, pues muchísimas gracias al doctor Alberto Betancourt por estar con nosotros y pues explicarnos, iluminarnos sobre este procedimiento y nos quedamos con esta idea de blog. Y bueno, pues antes de la pausa les comentamos que desde 1997 cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales. Es una jornada con la que se busca crear conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas. En este contexto, la UNESCO designó al lago de Texcoco como área natural protegida como sitio demostrativo de ecohidrología. Así lo consignó en sus redes sociales la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Y con esta información nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos más aquí en Noticias 22. Volvemos. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Sí, Karen Rivera nos acompaña esta noche para hablar de la importancia de hacer conciencia y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Karen. Gracias, Laura. Rafael, efectivamente, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y no es la excepción en México. Y para hablar del tema, pues tenemos invitadazo de lujo. Jorge Comensal, director de la revista de la Universidad, escritor y autor de un libro que aborda este tema bastante bien, que se llama Las mutaciones. Jorge, bienvenido. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes en este día y hablar sobre las intersecciones de la enfermedad y la literatura y las artes. Porque es eso, la enfermedad se puede abordar desde la ciencia, desde la literatura, desde el arte, la cultura. Bueno, hay diferentes ramas que podemos abordar del cáncer y si te parece y estás de acuerdo, antes de comenzar la conversación, vamos a ver la siguiente cápsula. En México se registran al año aproximadamente 90,000 muertes por cáncer, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Instituto Mexicano del Seguro Social señala que 1 de cada 3 casos de cáncer podría prevenirse en el país si se evitara la exposición a factores de riesgo como el tabaco, las bebidas alcohólicas, la leña, las dietas hipercalóricas o la inactividad física. Aproximadamente 195,000 personas en México se puede decir que están con cáncer, ¿no? Englobando tanto adultos como niños, ¿no? Estas cifras, pues obviamente también se han visto como ligeramente aumentadas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se hace más oportunamente. En la población mexicana tenemos cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes, que generalmente pues obviamente va a afectar a las mujeres. Tenemos también lo que es el cáncer de pulmón, que es el primero, uno de los primeros cánceres que nos puede dar mortalidad. Se ha visto que el 80% de los pacientes con cáncer pulmonar puede llegar a prevenirse. ¿Por qué? Porque este 80% son los que fuman. El cáncer es una enfermedad provocada cuando algunas células del cuerpo se multiplican sin control e invaden órganos y tejidos. Datos del INEGI muestran que en los hombres mexicanos de 60 años y más, la principal causa de muerte se debe a un tumor maligno de próstata, seguido por el de tráquea, bronquios y pulmón. Y en las mujeres del mismo rango de edad, el cáncer de mama es la principal causa de muerte. Instituciones de salud estiman que 7 de cada 10 pacientes que buscan atención médica acuden al especialista cuando la enfermedad está en etapa avanzada. El cáncer de piel también es alto el porcentaje en la población mexicana. La diferencia es que el cáncer de piel, pues como es visible, se detecta pues no tan a tiempo, pero sí se detecta más fácilmente.
cada uno de nosotros, en el caso de los mexicanos, pues tenemos ciertas características o mezclas de códigos, si así lo podemos decir, ¿no? Entonces existen más fácilmente mutaciones que se van heredando de generación en generación. ¿Y qué ocurre con el cáncer en niños? La primera causa de muerte por enfermedad en esta población. Son aproximadamente 5,000 casos anuales los que nosotros vemos de niños con cáncer. El cáncer más frecuente de la edad pediátrica son los niños con leucemia, seguido de lo que son los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que ver que en el caso de los niños, el cáncer no es prevenible. Aunque los tipos de cáncer tienen diferentes signos y síntomas, lo mejor para todos es la detección oportuna. El sobrepeso, la obesidad y la falta de ejercicio son enemigos de la salud humana y amigos de este tipo de padecimientos. El cáncer, si se detecta a tiempo, es curable. Noticias 22, Karen Rivera. Y este año el lema es Unidos por lo Único, que coloca en el centro a los pacientes. Y de los pacientes, mi querido Jorge, es de lo que hablas también en Las Mutaciones. Un libro que nos muestra al cáncer desde diferentes aristas, desde diferentes tipos de enfermedad y cómo afecta no solo al enfermo, sino también a la familia. ¿Por qué abordar el cáncer desde la literatura? Yo pienso que el cáncer en nuestra época, por desgracia, nos toca a todos de una u otra forma. Como hemos visto en la cápsula, pues es un padecimiento usual, terrible, por suerte cada día más tratable gracias a los progresos de la medicina y de la ciencia, pero hay siempre una dimensión humana que también en la tecnicidad de cómo se aborda una enfermedad de este tipo, que hace falta comunicarnos sobre ella, como conocer la experiencia de pacientes, de sus familiares, de los propios médicos. Es algo que a mí me interesaba muchísimo, cómo un oncólogo experimenta la enfermedad y su propia profesión y los desafíos que eso le impone. Y la historia del protagonista de esta novela, que se llama Ramón, es justamente es simbólico el hecho de que él, por la enfermedad, pierde la capacidad de comunicarse verbalmente. Y eso nos pasa a todos de una forma u otra cuando estamos viviendo algo muy difícil, que no lo podemos comunicar y que cuesta mucho trabajo acercarnos, y que a veces la dificultad a una familia la pone en una situación de aislamiento mutuo y con respecto al resto del mundo que no la comprende. Entonces, como toda obra literaria, lo que buscaba era que pudiéramos comunicarnos y llegar a personas que comprendieran la experiencia de otras, y de esa manera vivir menos solos en este mundo. Y creo que ese es uno de los mejores tratamientos que hay contra toda esa carga tan ominosa que asociamos a las enfermedades y que vuelve aún más difícil el tratamiento. Yo, por ejemplo, he conocido personas que ni siquiera se atreven a pronunciar la palabra cáncer, que pasa por mucho lo que con todo los eso enfermos significa. de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Claro. Que les da miedo pronunciar la palabra, Sí. que a veces solo la pueden escribir. Sí. ¿Cómo desde la escritura también podemos abordar el tema del dolor? Y del dolor no solo de un paciente, sino de los familiares que lo rodean. Sí, el desafío siempre es ponerle palabras a lo que nunca habíamos experimentado y que nos cuesta mucho trabajo. En la relación, por ejemplo, médico-paciente, siempre hay un desafío verbal de cómo le decimos como pacientes a los médicos qué es lo que estamos sintiendo, cómo calculamos la magnitud del dolor, cómo la comunicamos, cuando la experiencia subjetiva pues es absolutamente privada. En ese sentido, entonces, el lenguaje se convierte en una herramienta para superar eso, y está incluso estudiado neurocientíficamente que, por ejemplo, hay situaciones de dolor o de incomodidad o de frustración donde decir malas palabras, decir groserías, leperadas, es terapéutico, libera, claro, y disminuye la experiencia subjetiva del dolor. Por eso es que también en el libro hay un personaje que se la pasa maldiciendo y es un loro. ¿Por qué? Porque la comicidad implicada en eso, la posibilidad de desahogarnos verbalmente, también libera parte de esa presión, y la experiencia del dolor cambia. Y entonces también hay un efecto analgésico en el lenguaje. Cuando se aborda el dolor y es compartido,
por eso cambia, ¿no? Por eso se genera este efecto analgésico. Si te parece, Jorge, vamos a ver pues la historia de una tatuadora que se dedica a reconstruir artísticamente parte del seno y regresamos a conversar un poco al respecto de la contención, ¿no? Y del apoyo y de la empatía. El tatuaje estético reconstructivo tiene historia alrededor de los años 60, que ya se tomaba en casos médicos, pero realmente empezó a trabajarse con algunas personas en Estados Unidos, que es el dato como más antiguo que yo tengo. Yo no lo conocí hasta el 2011, que yo después de pasar por cáncer de mama, pasé por todo un proceso, un protocolo que fue mastectomía, quimioterapias, radiaciones, mastectomía radical y después la reconstrucción. Entonces el cirujano plástico del GEA González, del Hospital GEA González, me dijo que sí podía hacer el tatuaje, que a qué me dedicaba. Yo le dije que era diseñadora y tatuadora y me dijo, pues vamos a hacer el tatuaje reconstructivo contigo de inicio. La mayoría de los pacientes que yo tengo, que vienen conmigo, son referencia de médicos. Esto es como muy importante señalarlo. Al principio yo no entendía mucho de cómo se trabajaba la piel con cicatrices, porque esto es muy diferente a una piel normal, lisa, ¿no? Que no tenga ningún impacto previo. Aquí, pues obviamente hay una paleta de color. Esta paleta, hay paletas de color que ya te venden como para hacer la simulación de los tonos de la piel y eso es como importante, pero al final ninguna persona es igual a otra y la coloración puede variar en unos graditos, ¿no? de tonos. En el caso de la areola y el pezón, pues vas dando seguimiento a lo que ya tienen o si es en ambas mamas, tú vas haciendo una simulación de la realidad, ¿no? Del volumen. Sí me ayudó mucho en la cuestión mis estudios de diseño, por supuesto, en la teoría del color, la forma, la textura. Esos fundamentos teóricos a mí me ayudaron muchísimo. Llegar al tono también con el que ella se sienta cómoda, ¿no? Que tenga una areola a veces no tan oscura, a veces no tan clara, ¿no? Que se vea lo más parecido. También tenemos que ver la otra mama. Tiene que ver muchísimo en cómo nos percibimos. Es una cuestión de percepción. He visto cómo las personas, después de haberse tatuado, después de ver como ese cambio, el recuperar su confianza, el saber, a lo mejor no era tan malo tener esa cicatriz. Porque al final del día el tatuaje es una cicatriz con color. Bueno, una cicatriz con dolor también es el cáncer, ¿no? También nos deja cicatrices, pues sí, no solo a los enfermos, también a los familiares. Y en este libro también hay un personaje que me gusta muchísimo, que es Teresa. Es una psicóloga que ayuda a contener, digamos, las emociones de quienes acuden a ella. ¿Por qué también hablar desde la psicología con las palabras, con la literatura? Porque al final pareciera que el libro es una terapia en sí misma. Claro, y al ver esta cápsula de Berenice Vallejo, la tatuadora, sentí también una enorme afinidad con el personaje de Teresa, porque al igual que ella, al vivir un proceso de la enfermedad personal, hizo que de algún modo recondujera su profesión hacia el apoyo a personas que han vivido cáncer, en este caso cáncer de mama, al igual que Teresa, que como una psicóloga se vuelve de algún modo especialista en trabajar con grupos y en terapia personal con personas que han vivido cáncer o que lo están viviendo o sus familiares, y vemos que ella, a partir de la experiencia propia, pues puede dar un apoyo, dar una empatía, una comprensión, una contención emocional distinta. Y a través de Teresa me interesaba no solo conocer la perspectiva de un paciente y de su familia durante el proceso de un tratamiento oncológico, sino también ver qué cicatrices deja en la mente, además del cuerpo, haber vivido un tratamiento difícil para superar el cáncer. Y ahí entra otro personaje que se llama Eduardo, que tuvo cáncer infantil, leucemia, como vimos también al comienzo del programa. Está totalmente dado de alta. Fue hace ya muchos años que estuvo enfermo y sin embargo él sigue viviendo con marcas muy intensas en su cotidianidad del cáncer, porque lo padeció en la niñez. Y entonces ese trato con Teresa le permite conocerse a sí mismo mejor y superar esos miedos que le quedaron como tatuados, ¿no?, en la memoria a partir de la enfermedad. Jorge, brevemente, y con esto cerramos la entrevista, la literatura, ¿cómo nos ayuda a superar
los miedos que a veces no expresamos de otra forma. A comunicarnos mejor, a sentirnos acompañados, a entendernos y en comunidad podemos siempre enfrentar mejor los retos, las dificultades de la vida. Bueno, pues ojalá tengan la oportunidad de leer Las mutaciones de Jorge Comensal, un libro verdaderamente apasionante que una vez que lo empiezan no lo van a soltar hasta la última página. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues un placer haber conversado contigo. Ojalá nos visites de vuelta próximamente. Claro que sí, cuando gusten. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Laura tiene invitados de súper lujo para platicar al respecto. Laura. Muchísimas gracias. Sí, están con nosotros el director artístico Vladimir Chavalín. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Y también se encuentra con nosotros su representante en esta gira, Emilia Kovachova. Muchísimas gracias, Emilia, maestro. Gracias. Qué alegría. Bueno, vamos a hacer la entrevista en español. Emilia nos va a hacer el favor de traducir al ruso y bueno, poder platicar acerca de esta presentación, que es una gira importante. Ellos ya habían estado en México y seguramente ustedes lo recuerdan porque se han presentado anteriormente y ha traído una gran cantidad de público. Tienen fans, la verdad que por montones. Sí, y creo que este regreso, porque se detuvo su presencia como la presencia de todos los artistas prácticamente durante la pandemia, y ahora están de vuelta con una gira. Sí, así es. Platíquenos, por favor, maestro, Emilia, por favor, esta gira, ¿en qué consiste? Hay dos obras importantes que se van a presentar. Она спросила, если мы делаем две дела, Ромео и Джульетта и Lago. Да. 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 Sí, sí, yo traducí a él. Sí, vamos a hacer una gira muy extensa por República, que son 2 meses casi. 2 meses. Y la dividimos en 2 partes. La parte norte y centro. Parte del centro vamos a presentar Lago de los Cisnes y más al sur vamos a presentar Romeo y Julieta, con la esperanza que próxima vez lo vamos a hacer al revés, empezar aquí con Romeo y Julieta y terminar con Lago. Ahora, de hecho, tanto Romeo y Julieta de Prokofiev como El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky son obras muy queridas y muy conocidas en nuestro país. La música y también los pasos de baile. ¿Qué características tiene la compañía Mariel, que es una compañía que se encuentra hacia, digamos que el sur de Rusia, es un estado del sur de Rusia? ¿Qué características tiene esta compañía? Maestro, ¿nos podría platicar? Типически, что там у вас в Мариэле, ваша компания, как она от другая? Как, отличается от другой? Да. Угу. Наша компания отличается только тем, что мы работаем как классический балет, которому уже более 100 лет, да, вот так скажем. Sí, que él dice que ya van a cumplir 100 años su teatro donde ellos trabajan y la compañía así sola existe como ballet 25 años y Estado Mariel es un estado con mucha cultura, tienen mucho. ¿Cuánto teatro vas? Tiene 7 teatros, solo en Capital. Entiendo. Entonces, que la compañía tiene también su propia escuela. No sé si alumnos egresados de esta escuela se estarán presentando. Sí, ellos como teatro, que se llama Teatro Zapaev, tienen ópera, ballet y teatro. Entonces él es director artístico y también orquesta. Entonces la escuela también, todo esto abarca Teatro Zapaev. Y ellos que forman bailarines en esta escuela, prácticamente toda la compañía son egresados de esta escuela. Son muchachos que son 25, 30 años y desde entonces crecieron en la escuela, se graduaron en escuela y hacen una gran compañía como una familia. Claro que sí. Además, bueno, el ballet, la Escuela Rusa de Ballet es una de las más reconocidas del mundo. Desde luego, los impulsos de los ballets rusos
coreográficos de Sergei Diaghilev, a fines del siglo XIX, principios del XX, son muy conocidos y tienen una técnica muy específica que requiere mucha disciplina. ¿Nos pueden platicar muy brevemente sobre esta característica de la escuela rusa de ballet, a diferencia de la francesa, de la italiana, incluso de la inglesa? Какая diferencia entre балет, школа русская и других народов? Ну, как сказать? Это очень большая. Да, классическая школа, русская классическая школа, да, правильно, она вышла из итальянской и из французской. Salió de Italia y Francia, junto con Rusia. Сформировала вот это понимание Агриппина Ваганова. Ваганова, да. Que era primera. Que empezó вот, con да, откуда и пошла и русская школа, которую мы стараемся сохранить. Ajá. Vaganova, la bailarina que empezó con formar escuela rusa en Rusia. Y ella es que empezó con todo para que escuela rusa sería más destacada de todas las no destacada. Más importante, pues digamos, de estas tres partes. Entonces, ahí salió la escuela rusa. Pues sí, porque bueno, sabemos del ballet ruso. En fin, el ballet en general es una disciplina que requiere una codificación importante en los pasos, en absolutamente cada uno de los movimientos. Y yo me imagino que bueno, estaremos viendo algo de lo más, digamos, puro del ballet, con esta gramática que tiene el ballet cuando presenciemos estas presentaciones tanto de Romeo y Julieta como de Lago de los Cisnes. Eso precisamente eso hace diferente esta compañía de otras por la escuela que tiene, porque muy pocas, él dice que casi no hay escuela que está junto con un teatro. Una compañía, ¿sí? Un teatro. Porque hay compañías que no tienen dónde ensayar, están provisionados, tienen que ir a unos lugares, rentar o es juntarse, así que ellos desde niños van con esta compañía y eso es diferencia entre otras compañías, ellos que crecen juntos, se ve, con un movimiento, con ojos, son como una familia, como hermanos, entonces ahí es la diferencia. Sí, además porque seguramente empezando a una edad muy temprana, porque el ballet se requiere, pues, ¿de cuántos años son? 10 años. 10 años. 10 años, siendo muy pequeños, y estamos viendo algunas de las imágenes. 8 лет учатся. 8. Los 8 años serían como, digamos, la edad más pequeña en las cuales pueden ingresar a la escuela de Mariel. Y yo creo que también será una inspiración para niños y niñas mexicanos que les gusta y que les interesa. Es parte de su público, ¿no? Que se verán beneficiados con estas presentaciones. Y sí, de hecho estamos haciendo unos masterclass en República, en unas ciudades importantes, donde él y otro compañero de bailarín van a dar cursos para los niños. Pues excelente. Pues entonces, ¿dónde podemos consultar? Ahí estamos viendo ya información para tener acceso a estas presentaciones en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan y en el resto del país para el caso de Romeo y Julieta. Sí. Ellos nos presentamos Teatro Metropolitan el 18 de febrero con 2 funciones y pues con toda la decoración, todo que traemos, toda la producción viene de Rusia. Entonces tenemos escenografía, vestuarios, todo muy impresionantes. Les recomiendo muchísimo, la verdad, disciplina, alto nivel artístico, están increíbles. Emilia, maestro, muchísimas gracias por estar aquí, que haya mucho éxito en este reencuentro con el gran público mexicano, que ya nos estaba haciendo falta ver al ballet ruso de Mariel de nuevo con nosotros. ¿Qué te parece, Rafa? Si el 18 de febrero no vengo al programa, ya saben dónde estoy. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. La cita es mañana a las 8 de la noche en Noticias 22. Y está aquí en el...